Buenas, mi nombre es Jorge Rojas Umaña, soy del subgrupo 4 y en este video vamos a presentar el desarrollo de nuestro proyecto Análisis, diseño y simulación de un sistema de conversión de energía solar fotovoltaica. Este proyecto aborda el análisis, diseño y simulación de un sistema fotovoltaico compuesto por paneles solares, un convertidor de CDC con control MPPT y un inversor DCAC. Incluye una parte teórica y una parte de simulaciones en Plex y análisis de los resultados. Comenzando por los fundamentos teóricos de los sistemas fotovoltaicos, el comportamiento eléctrico de una célula fotovoltaica se describe mediante las curvas de corriente-voltaje y también de potencia-voltaje. Estas curvas permiten identificar parámetros clave como la corriente de cortocircuito, la tensión de circuito abierto y el punto de máxima potencia, donde el panel entrega su mayor energía. La irradiancia influye principalmente en la corriente generada, mientras que la temperatura afecta la tensión, reduciendo la eficiencia del sistema. Además, condiciones como el sombreado parcial pueden modificar la curva potencia-voltaje y disminuir la potencia útil. Para asegurar que el sistema opere en el punto óptimo se utilizan algoritmos de seguimiento del punto máximo de potencia, o MPPT. El método de perturbar y observar es ampliamente utilizado por su simplicidad, aunque presenta oscilaciones alrededor del punto óptimo. El método de conductancia incremental mejora la precisión y estabilidad ante los cambios de irradiancia, y las técnicas basadas en inteligencia artificial como redes neuronales logran un mayor rendimiento, aunque con mayor complejidad. Finalmente, el inversor convierte la energía de la corriente continua generada por los paneles solares en corriente alterna utilizable. En aplicaciones residenciales se emplea principalmente como el inversor monofásico tipo puente H, mientras que en aplicaciones industriales son más comunes los inversores trifásicos tipo VSI. Las topologías multinivel representan una mejora en calidad de potencia y reducción de armónicos a costa de un diseño y control más complejos. Hola, soy Diego Caro y les voy a hablar del análisis comparativo entre Chile y Costa Rica. Primero, el recurso solar. Se obtuvo el perfil de resonancia horizontal global de 3 parques solares del desierto de Atacama y 3 parques solares de la provincia de Guanacaste en Costa Rica, a través de la plataforma PBGIS, para así poder compararlos entre sí. Los 3 parques de Chile fueron la CM1, el Elvin Power, el Romero Solar y el Parque Solar Guanachuy. Mientras que en Costa Rica fue el Parque Solar Huacas, el Parque Solar Juan y Lama y el Proyecto Solar Fotovoltaico Colorado. El desierto de Atacama mostró una mayor cantidad de recursos solares, siendo del orden de 2.400 a 2.800 kWh por metro cuadrado al año, mientras que Costa Rica fue de 2.000 a 2.100 kWh por metro cuadrado al año. Esto se debe a que el desierto de Atacama es uno de los lugares con mayor irradiancia solar del planeta. Cabe destacar que el recurso solar de Costa Rica no se queda atrás, se sabe aprovechar de otras maneras. En el marco regulatorio, las políticas de generación distribuida vigente en Chile, que se rige por la Ley 20.571, explican que la energía autoconsumida reduce la factura de la tarifa regional, mientras que los excedentes se valorizan a un precio vinculado al costo de la energía en el mercado regulado, inferior a la tarifa que paga el consumidor. Mientras que en Costa Rica se fomenta un modelo un poco distinto, que se rige por el Decreto Ejecutivo 39.220, MINAE, que entra en un esquema que combina el autoconsumo con compensación parcial de excedentes, cuyas exactas dependen de la empresa distribuidora y de la metodología tarifaria aprobada por la ARES. Aquí es donde entra el net metering, que es generar nuestra propia energía y devolverla a la red, para así obtener distintos beneficios, dependiendo del país en el que nos encontramos. Luego están las consideraciones técnicas ambientales. Se observaron que factores afectaban principalmente al panel fotovoltaico de los inversores, que son nuestros principales componentes, como por ejemplo las condiciones climáticas, erosión, corrosión, desgaste natural, humedad, etc. Esto se debe a que el desierto de Atacama y Costa Rica son distintos, ya que en el desierto de Atacama hay tormentas de arena que provocan erosión, mientras que en Costa Rica es un ambiente muy húmedo, que puede provocar más corrosión. En base a eso se decidió en qué condiciones debían soportar los componentes para poder así asegurar una larga vida útil y un uso óptimo de estos mismos. Eh, Buenas, mi nombre es Santiago Arias. Yo les voy a hablar sobre el diseño del convertidor de CDC. En este caso se usa una topología de boost porque buscamos llevar el voltaje del panel a un DC-Link de 370 volts. Voy a hablar primeramente de las especificaciones del diseño. El panel cuenta con una corriente de entrada de cortocircuito de 11,6 amperes y un voltaje de cortocircuito de 34,8 volts. El proyecto se plantea para una frecuencia de conmutación de 20 kHz y en el inductor se permite un rizado de 20%, lo que equivale a 2,32 amperes. Primeramente se diseña un capacitor en paralelo con el panel fotovoltaico, esto para evitar rizados grandes de tensión. Y se plantea que ese rizado no sea mayor a 0,183 volts. Este, Cuando de la ecuación de la carga transferida se llega a una ecuación para el diseño del capacitor que vemos en la parte baja de la pantalla.
sustituyendo valores se llega a un valor en microfaradios de 79,2, eh, por lo que se llega, por lo que en la práctica se implementa un valor comercial de 100 microfaradios. Para el cálculo de inductos del boost, del análisis de mallas y nodos, se llega a esta ecuación que depende del voltaje de entrada y el ciclo de trabajo, bueno, el rizado y la frecuencia de conmutación. Como mencioné anteriormente, se plantea para un rizado de corriente del 20%, un ciclo de trabajo de 0,90, que es lo que nos da la ecuación directa del boost, del convertidor boost. Aquí sustituyendo valores se llega aproximadamente en 778 microhenrios, por lo que se estima un valor comercial de 680 microhenrios. Y bueno, se diseña para que pueda aguantar 2 amperios. Posteriormente se llega a una salida del convertidor boost para un DC-link, eh, y bueno, y por balance de potencias se llega a esta ecuación, que depende de la frecuencia, de la potencia de promedio y bueno, el rizado que se busca en el DC-link, que en este caso es de 2%, y por lo que se llega a un resultado del capacitor de DC-link de 196,8 microfaradios. Este, Voy a enseñar un segundo el voltaje en el bus para que se puede ver que se logra un rizado del menos del 2%, teniendo como centro los 670 para el diseño. Y adicionalmente el bus plantea un sistema de control MPPT, que es lo que busca es sacar máximo, la máxima potencia del panel fotovoltaico. Buenos días, mi nombre es Johan Herrera Chávez y voy a dar un resumen rápido sobre nuestro análisis térmico del sistema del panel solar. Primeramente configuramos nuestro transistor MOSFET y para este caso utilizamos este modelo de transistor que fue el que utilizamos originalmente. Posteriormente se cambió por terminación K, que sería para que se acople al disipador que se eligió. Y a partir de la hoja de datos se escogen todos los parámetros térmicos del transistor para distintos niveles de corriente. Una vez configurado el transistor, vamos a realizar lo que sería el circuito térmico. Para esto se utiliza lo que es ley de Ohm térmica y a partir de aquí se sobredimensiona un poco lo que es el disipador para dar un poco más de margen en caso de que se caliente más de lo que debería. De igual manera, este diseño es considerando el peor de los casos en donde la temperatura ambiente es de unos 40 grados. Una vez tenemos armado el circuito térmico, simulamos por un tiempo de aproximadamente 70 segundos para alcanzar el estado estacionario. Una vez tenemos el estado estacionario de las temperaturas, vemos que esta, en orden de mayor a menor, sigue el equilibrio térmico, que sería la unión a 103 grados. Después tendríamos el case a 91 grados y por último el disipador a 69 grados. Esto es el comportamiento esperado, puesto que el equilibrio térmico va de una temperatura mayor a una menor. Una vez tenemos todos estos parámetros, nos vamos a este bloque en donde conseguimos todas las pérdidas, ya sea por conmutación, etcétera. Y con la potencia total que produce nuestro panel, con este bloque vamos a calcular lo que sería la eficiencia, la cual tenemos una media de 97,12%. Luego tendríamos una pérdida de potencia de unos 11,22 watts, en lo que serían pérdidas por conmutación y conducción. Y eso sería básicamente el funcionamiento principal del análisis térmico. Buenas, estimados profesores. Habla Michel Morales, integrante del diseño de un panel solar. O sea, análisis, diseño y todo lo que implica eh, la conversión de energía solar fotovoltaica. Aquí nosotros básicamente, gracias a los datos que nos dio nuestro profesor, nosotros tuvimos que simular en Plex lo que hacía un panel solar y ver cómo afecta el tema del sol y radiancia y todo esto asociado a la potencia y voltaje y corriente que uno tiene a partir de ello. Nosotros ocupamos para el diseño de la parte de DCAC una modulación de PWM unipolar a través del uso de un PLL. ¿Ya? Nosotros tuvimos que modelar el disparo de cada uno de estos semiconductores gracias a la modulación PWM, en donde nosotros, muy por muy por encima,
pudimos ver que básicamente al variar la frecuencia de conmutación con la que trabaja cada uno de los dispositivos semiconductores que están involucrados en toda la transformación del AC-AC, o sea, de AC a DC, de DC a AC, y así, a través del uso de capacitores, bobinas, inductores, MOSFET, IGBTs, etcétera, fuimos analizando cómo iba el THD modificándose a medida que uno iba cambiando la frecuencia de conmutación. Hicimos 3 pruebas, de 10, 5 y 20. Y al hacer esos cambios, nosotros pudimos obtener que el THD fue variando con los porcentajes que ahora aquí se muestran. Aquí tienen su índice, THD de 20 kHz, por ejemplo, nos arrojó un THD de 46%. El de 10, un 28. El de 5, un 27. Y de ahí nosotros podemos obtener, como, o podemos llegar a concluir, que por ejemplo a frecuencias mayores, no necesariamente la calidad de nuestra energía que nosotros tenemos en los circuitos es mejor. Porque a lo que voy, como nosotros fuimos variando la frecuencia de conmutación, a medida que iba aumentando de 5 a 20, el THD aumentó. Entonces nuestra calidad que nosotros tenemos en la red es peor a medida que uno va aumentando la frecuencia, pero eso es todo asociado por el diseño que todos estos dispositivos tienen que tener, porque la frecuencia está muy relacionada con el diseño de la bobina, del capacitor que se ocupa, del MOSFET, o sea, la frecuencia que trabaja el MOSFET también, o IGBT que participa en el puente de, no sé, de CAC, por ejemplo, entre los MOSFET, por ejemplo, aquí tenemos la figura 15, ¿cierto? Tenemos por un lado la parte inversora, donde tenemos los IGBTs en el puente, tenemos MOSFET, los FET1, por ejemplo, aquí tenemos MOSFET, tenemos un convertidor boost, básicamente adosado a un puente H, y eso después asociado a una carga simple, en la cual nosotros, gracias a Plex, podemos ir viendo y jugando con todo el espectro armónico que va asociado al THD que nosotros tenemos de nuestra red eléctrica. Porque igual que, o sea, al menos aquí en Chile, la red eléctrica que nosotros tenemos es alterna. No es, o sea, aparte, supongo que la de Costa Rica igual debe ser periódica, pero no sé si no es. Yo creo que sí. No sé qué tanto, ahí va el tema. Porque al menos nosotros tenemos 120 de fase para el tema del periodo. Nosotros siempre ocupamos 120 por la secuencia positiva y secuencia negativa que nosotros tenemos en la red, con una frecuencia de 50 Hz. En nuestro caso, para Chile, pero para ustedes es distinta, porque en su caso de Costa Rica es 60 Hz. La cosa es que nosotros, gracias a todas esas consideraciones, tuvimos que diseñar el convertidor que nosotros ocupamos en Plex, que fue el de la figura 15. Y con ese nosotros, al ir modificando la frecuencia de conmutación con la que trabajaba cada uno de los dispositivos, fuimos viendo qué tanto o no afectaba nuestra calidad, gracias al espectro armónico que va asociado a la red sinusoidal, que nosotros, gracias a Plex, nos puede ilustrar de mejor forma el tema de cómo va influenciando la frecuencia en el movimiento de lo armónico. Porque a medida que uno fue aumentando la frecuencia de conmutación, claro, los armónicos se fueron moviendo, lo que nos permitió ir haciendo elementos más compactos, gracias a ocupar una frecuencia correcta de conmutación. Porque no es lo mismo que nuestro dispositivo, por ejemplo, el diodo trabaje a 50, ¿a cuánto? Por ejemplo, dijimos 20 kHz, a que el MOSFET, que está en otra parte del dispositivo, trabaje esa frecuencia. Por esa razón, el THD fue cambiando a medida que uno lo fue analizando en la simulación. Para continuar, tenemos que, por ejemplo, aquí la parte B habla sobre todos los dispositivos que nosotros ocupamos y cómo podemos relacionarlo con el dimensionamiento correcto de un panel solar, porque un panel solar, si nosotros lo armamos en serie o en paralelo, no es lo mismo, igual que la resistencia. Tiene consumos tanto de corriente como de tensión distintos, eh, con lo cual el correcto modelamiento y diseño de un panel nos va a permitir aprovechar mejor o peor el, el diseño de cada uno de los componentes que está involucrado en el proceso de transformar la energía eléctrica de alterna a continua o de continua a alterna para cualquiera de los dos lados. Pero claro, dependiendo del lado, va uno teniendo en consideración con el semiconductor que uno va empleando. Mi nombre es Justin Soto y voy a explicar la parte de operación conjunta, en donde se va a acoplar la parte del módulo PV, convertidor DC-DC, junto con el convertidor DC-AC, para poder evaluar todo el sistema completo. Pero primeramente es importante explicar cuál es la importancia del convertidor o del condensador de ese link que nos mencionaba en la pregunta 3.
Pues el condensador DC-Link cumple la función de desacoplar dinámicamente la etapa DC-DC del inversor DC-AC. Lo que hace es almacenar la energía y suaviza las oscilaciones de tensión producidas por el cambio de potencia. Entonces este rizado es súper importante y está directamente relacionado con la potencia activa transferida al lado AC. Por otra parte, por acá también es importante mencionar que el sistema completo permite el flujo de energía desde el panel del fotovoltaico hasta la fuente. Eso lo podemos ver, voy a mostrarles por acá. Esa es una gráfica de la potencia de entrada y la potencia de salida. Se puede observar una potencia de entrada de aproximadamente 400 watts y se simuló una caída de irradiancia solar de un 70%, donde podemos observar que la potencia de entrada baja drásticamente hasta 120 aproximadamente watts y posteriormente vuelve a estabilizarse cuando esta irradiancia solar vuelve a su punto máximo. Además, es importante observar la potencia en salida, que no tiene un pico tan drástico en caída, sino simplemente se observa una disminución de su magnitud. Por otra parte, es importante ver el comportamiento del BOS. Acá vemos una señal que está aproximadamente intentando estabilizarse en un valor de 380, sin embargo, igual cuando la irradiancia solar baja, se observa un pico de disminución, sin embargo, el regulador vuelve a estabilizar este sistema al valor deseado, sin importar el voltaje que teníamos de entrada. Y por último, acá lo que podemos ver son las tensiones en la carga y la corriente de la carga también. Estas dos corrientes se observa tienen una muy buena calidad con una condición de potencia variable. Vemos cómo se estabilizan y no ocurre ningún pico que no debería. Muchas gracias. Hola, un gusto. Yo soy Carlos Mauricio Díaz Herrera, del Tecnológico de Costa Rica, y les vengo a hablar de lo que vendría siendo la selección de componentes. Dicha selección se realizó utilizando dos criterios. Dichos criterios son los requerimientos eléctricos del sistema y los requerimientos físicos del sistema. ¿A qué nos referimos con requerimientos eléctricos del sistema? Nos referimos a aquellos requisitos que implican lo que vendría siendo corriente, voltaje y velocidad de conmutación. El voltaje también se implica en inversa e indirecta para ciertos componentes. Además de ello, se utilizaron lo que vendrían siendo los requisitos físicos del sistema. Dichos requisitos tienen la cualidad de basarse netamente en lo que vendrían siendo los requisitos eléctricos, es decir, la conmutación del sistema al generarse genera temperatura, lo cual es un requisito físico del sistema. Esto implica de que los componentes seleccionados deben estar sobredimensionados tanto para lo que vendría siendo los requisitos eléctricos, es decir, que puedan tolerar los voltajes, corrientes y velocidades de conmutación requeridos, además de que puedan tolerar la temperatura seleccionada para la temperatura que se produce al realizarse la conmutación en este sistema. Dicho eso, los componentes seleccionados son aquellos que están en la tabla de la derecha. Dichos componentes fueron encontrados en los catálogos seleccionados por los profesores, indicados por los mismos en las indicaciones del proyecto. Además de ello, las cantidades están levemente sobredimensionadas bajo solicitud de los profesores. Dicho eso, el costo total de lo que vendría siendo las unidades y los elementos se encuentran en la misma tabla. Muchas gracias y continuamos con la presentación. De este proyecto podemos concluir varias cosas. Primero, el modelado del generador fotovoltaico en Plex, junto con los algoritmos MPPT, prueba y error, permitió un seguimiento adecuado del punto de máxima potencia frente a variaciones de la irradiancia, cumpliendo el objetivo de maximizar la extracción de energía del panel. Luego, el convertidor DC-DC boost correctamente dimensionado mantuvo el rizado de corriente y de tensión del boost DC dentro de los límites especificados, garantizando una operación estable y coherente con los requerimientos del inversor. También, el análisis térmico del MOSFET de tecnología carburo de silicio confirmó que las temperaturas de operación se mantienen dentro de los márgenes seguros, validando la selección del dispositivo y del sistema de disipación térmica. Luego, los resultados de la simulación del inversor DC-AC evidenciaron la influencia de la frecuencia de conmutación en la calidad de forma de onda y en el TDH, mostrando el compromiso existente entre la eficiencia y la calidad de potencia. También, la simulación integrada del sistema FV DC-DC DC-AC demostró que el enlace DC desacopla eficazmente las etapas de conversión, permitiendo una operación estable del sistema aún ante perturbaciones en la irradiancia. Y por último, el análisis comparativo entre Chile y Costa Rica puso en evidencia que el diseño y la implementación de sistemas fotovoltaicos deben adaptarse al recurso solar, al marco regulatorio y a las condiciones ambientales locales para asegurar un desempeño eficiente y confiable a largo plazo. Muchas gracias.